En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a Viva y Eficaz. Estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, y vamos por el capítulo 11. Comenzaremos este capítulo el día de hoy. Hemos estudiado 10 capítulos donde el Señor se ha manifestado como el Verbo Divino, y se ha manifestado también como el agua viva. Él le dijo a la mujer samaritana que Él era el agua viva y que Él ofrecía la vida eterna, y la comparó con una fuente que salta para vida eterna. También se manifestó como la luz. Yo soy la luz del mundo. Y Él dijo que todo aquel que creyese en Él tendría la luz de la vida eterna, y que no andaría en tinieblas, sino que él conocería la voluntad de Dios. En tercer lugar, Él se manifiesta como el pan vivo y hace un paralelo de la experiencia que el pueblo de Israel tuvo en el desierto, cuando por 40 años Dios les dio el maná del cielo al pueblo de Israel y ellos sustentaron su vida física. Ahora Él dijo, no os dio Moisés el verdadero pan del cielo. Yo soy el verdadero pan del cielo que he descendido para que los hombres tengan vida eterna. El que come de este pan, refiriéndose a Él mismo, entonces tendrá la vida eterna. Se manifiesta pues Jesús como el pan espiritual, como aquel que provee al pueblo de Israel en primer lugar, y a todas las personas en el mundo entero que creen en Él. Él les provee el pan de vida, es decir, el sustento espiritual, la vida espiritual, la vida eterna. También el Señor se manifiesta como la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo el Señor, hablando de que Él tiene un redil y que Él es el pastor de las ovejas. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare tendrá la vida eterna, entrará y saldrá y hallará pastos, y ofrece una vida súper abundante en Él. También se manifiesta como el buen pastor que da la vida por las ovejas, y contrasta su ministerio como pastor de la iglesia con aquellos que son motivados por el dinero y solamente por el salario. Él se manifiesta pues y se revela al pueblo de Israel y al mundo entero como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y habla de que Él tiene poder de dar la vida, porque Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y poder para volverla a recuperar. Está hablando de que su sacrificio fue voluntario y es un plan de redención ideado por Dios desde antes de la fundación del mundo, donde Cristo fue enviado, tomó forma humana y murió en la cruz llevando el castigo de nuestros pecados sobre su cuerpo allí en ese patíbulo de la cruz. Entonces se manifiesta el Señor de diferentes maneras.
dando a entender con esto que podríamos entender y comprender quién es Él, porque Él hace todas estas cosas. También se manifiesta Él como el que es la resurrección y la vida. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo 11 de la muerte de Lázaro. Dice así la palabra del Señor, capítulo 11, verso 1. Estaba entonces enfermo uno, llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que tú amas, que era Lázaro, está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y amaba Jesús a Marta, y a su hermano y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y él dijo entonces: pero el que anda yo soy la luz del mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Este pasaje es un pasaje clásico donde los pastores, maestros, hablamos, predicamos y enseñamos a las congregaciones y a la gente en general del poder que Dios tiene para resucitar a los muertos, específicamente del poder que tiene Jesucristo para resucitar a los muertos. Durante su ministerio Jesús había estado predicando y sanando enfermos. Hacía toda clase de milagros, prodigios, sanidades, que eran señales que demostraban que Él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y también eran señales que evidenciaban que Él era Dios. Pero aquí se enfatiza que el Señor le dice a los discípulos que esa muerte de Lázaro era una muerte que iba a exaltar, a glorificar a Dios. Y Jesús se manifiesta aquí en este pasaje diciéndole a Marta, la hermana mayor de esta familia de 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Y el Señor le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que este pasaje lo utilizamos nosotros cuando
estamos en los sepelios, cuando vamos al cementerio a sepultar el cuerpo de un hermano o una hermana que ha muerto. Aprovechamos la ocasión para predicar sobre la esperanza de la vida eterna que se encuentra en Jesucristo, porque Él se manifiesta y se describe a sí mismo como la resurrección y la vida. Está hablando del poder que Él tiene para resucitar los muertos. En el capítulo anterior, Él se manifiesta como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y él dice en el capítulo anterior que a Él nadie le quita la vida, que la muerte de Jesucristo, esa muerte histórica, esa muerte en Jerusalén, donde fue acusado por la dirigencia judía y también fue juzgado por el Imperio Romano, representado allí por Pilatos. Y el Señor está diciendo que esa muerte, eso fue un plan establecido desde antes de la fundación del mundo, porque Cristo fue prácticamente inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso dijo, a mí nadie me quita la vida, dando a entender que su misión al venir a este mundo era ciertamente realizar la obra de la expiación de nuestros pecados, la obra redentora, llevando o pagando el precio de nuestro pecado, que era la muerte en una cruz. Su muerte vicaria, es decir, que Él muere no por sí mismo, sino que muere por nosotros los pecadores. Entonces el Señor en el capítulo 10 dice, a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este es el mandamiento que recibí de mi Padre, es decir, que en los decretos divinos establecidos, estos decretos desde antes de la fundación del mundo, y siendo estos decretos divinos inmutables y que tienen que cumplirse, el Señor a estos decretos, a este plan de salvación, le llama mandamiento. Este mandamiento recibí de mi Padre, es decir, el mandamiento de poner su vida voluntariamente para expiar los pecados de todos aquellos que íbamos a creer en Él. Entonces aquí Cristo se manifiesta como el que es la resurrección y la vida. El Señor recibe un aviso. El Señor hacía milagros, prodigios, sanidades, y la familia de Marta, esta familia de 3 hermanos, no se mencionan los padres de ellos, probablemente quizás los padres de estos 3 hermanos ya habían muerto. Y se menciona que Lázaro, el que Cristo amaba de una manera muy especial, porque Jesús era amigo de esta familia y siempre lo visitaba cuando tenía ocasión y se quedaba en la casa de ellos, ahí se hospedaba. Entonces el que amas está enfermo. Le mandaron ese aviso porque conocían del poder, de la virtud de Cristo de sanar a los enfermos. Y estaban esperando ciertamente que Cristo acudiera a Betania para sanar a Lázaro. Pero deliberadamente Jesús no fue inmediatamente. Y en el verso 4 dice el texto, y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella.
muchas de las cosas que Cristo hizo, principalmente milagros y prodigios, hacían que la gente glorificara el nombre de Dios, y en este caso específico de la resurrección de Lázaro. Jesús hizo también otras resurrecciones. Por ejemplo, resucitó al hijo de la viuda de una aldea que se llamaba Naín. Jesús detuvo el entierro y tocó el féretro y la gente se detuvo en su camino que iba hacia el cementerio, y tocando el cuerpo muerto de el hijo de la viuda, le dijo: muchacho, levántate, y resucitó y se lo dio a su madre que estaba llorando. También sanó a la hija de Jairo, cuando el Señor le dijo: Talita cumi, a ti te digo, levántate y anda, o levántate. Y el Señor la tomó de la mano, la levantó y se la entregó a sus padres. Pero aquí se menciona una resurrección que es extraordinaria. En las otras resurrecciones, Jesucristo había resucitado a estas personas casi inmediatamente o unas pocas horas después de que estas personas habían muerto. Seguramente los fariseos, escribas, sacerdotes, los miembros del concilio y muchos que no creían en Cristo solían decir o decían de que en realidad no eran resurrecciones verdaderas, como a veces ha sucedido a lo largo de la historia del hombre, que hay personas que caen en un estado donde parece que están muertos. Creo que le llaman a esto catalepsia. Y luego estas personas despiertan. Y muchas personas piensan que esto ha sido una resurrección, pero no lo es. Pero en este caso no había duda alguna, porque Lázaro tenía 4 días de haber muerto, 4 días donde lo habían sepultado, estaba en un sepulcro. 4 días implica que su cuerpo ya había entrado en un estado de descomposición. Bueno, por eso es que cuando hablamos de la resurrección, mencionamos primordialmente la resurrección de Lázaro, porque fue algo extraordinario donde se manifiesta el poder del Mesías y donde también esta resurrección es una señal de la divinidad de este Mesías, o sea, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Mañana vamos a seguir hablando de este pasaje, explicando cómo el Señor resucita a Lázaro, cómo reacciona la gente y cómo reaccionan también aquellos que eran enemigos de Jesús. Entonces lo espero mañana, hermano y hermana, para que continuemos estudiando este pasaje de la resurrección de Lázaro. Hasta mañana y Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.